No se le escucha, doctor. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, doctor. Ahora sí ¿Cómo se le está? escucha. Bien, vamos a sobre insuficiencia coronaria, ¿no? Nos toca hablar sobre insuficiencia coronaria crónica e insuficiencia coronaria aguda. Entonces, como ustedes ven acá en la imagen, la insuficiencia coronaria generalmente se presenta pues por un flujo sanguíneo disminuido, ¿no? Al músculo cardíaco, derivado pues del estrechamiento de la arteria coronaria, ¿no? Por un ateroma generalmente, o también menos frecuentemente por espasmo. Este ateroma, cuando llega a un 70% de la luz del vaso de obstrucción, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo distal a esa lesión, produciendo pues una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto una disminución de oxígeno. Entonces, eh, hay tipos de presentación como es la insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Representada por la angina estable, ¿no? Representada por la angina estable. Vamos a hacer un repaso de la anatomía, ¿no? Que ustedes ya deben saber. Vamos a hacer un recuerdo, ¿no? Tenemos acá la arteria coronaria derecha, ¿no? Con sus respectivos ramos, la arteria coronaria izquierda, ¿no? La coronaria derecha nace del seno coronariano derecho, la coronaria izquierda nace del seno coronariano izquierdo. La coronaria derecha, pues, emite ramos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá. Acá tenemos uno de los primeros ramos que emite es el nodo sinusal, que es donde se origina, pues, el impulso eléctrico del corazón, el latido cardíaco, ¿no? Luego da sus ramos marginales, ¿no? Que van a irrigar parte del ventrículo en su porción superior y finalmente se subdivide en dos ramos, ¿no? Un ramo ventricular posterior, ¿no? Y un ramo descendente posterior. Entonces, estos emiten pues ramos septales, esto irriga la cara inferior del ventrículo, ¿no? Irriga la cara inferior. De este ramo ventricular posterior, interventricular posterior, va a dar lugar a la irrigación del nodo aurículo-ventricular. Entonces tenemos, ¿no? que la coronaria derecha emite irrigación al nodo sinusal, emite irrigación al nodo aurículo-ventricular. De tal manera que esta coronaria derecha está bastante relacionada pues con los trastornos de conducción, ¿no? Bloqueos sinusales, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de patología, hay que descartar pues enfermedad coronaria derecha. La coronaria izquierda nace de un tronco, ¿no? Un tronco del seno coronariano izquierdo y se subdivide generalmente en dos ramos, ¿no? Un ramo circunflejo, ¿no? Que emite ramos marginales que van a irrigar la parte lateral del ventrículo, ¿no? Y la arteria descendente anterior que corre por el surco interventricular, ¿no? Corre por el surco interventricular y emite ramos septales, o sea, irriga el septum interventricular. Y acá los ramos diagonales que irrigan parte de la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? La lateral alta y la circunfleja lateral baja. Entonces, esta es la anatomía, ¿no? Con sus respectivas arterias irrigando las diferentes zonas del corazón. De tal manera que cuando ustedes tengan un cuadro coronario, ya sea un cuadro coronario crónico, un cuadro coronario agudo, van a presentar cambios, ¿no? En determinadas derivaciones, ¿no? Por ejemplo, en la derivación 2,3-ABF, que nos estudia la cara inferior, ¿no? La circunfleja, que se estudia
a nivel de B5, B6, ¿no? Y D1 y ABL es la cara lateral alta, B5, B6 la cara lateral baja, que nos va a irrigar la cara lateral alta mediante las diagonales de la descendente anterior y la cara lateral baja mediante los ramos marginales de la circunfleja. Entonces, miren cómo todo esto tiene un porqué en cuanto a la distribución y de las diferentes áreas que ustedes van a evaluar en el electrocardiograma y cuando se presenten cambios, dependiendo de la arteria, esos cambios se van a transmitir a ese electrocardiograma, ¿no? A ese estudio electrocardiográfico. ¿Cómo es esta circulación coronaria? Ya viendo la parte epicárdica y subendocárdica, ¿no? Las arterias coronarias eh, recorren por la región epicárdica, ¿no? Y emite ramos, arterias intramurales, ¿no? Intramurales que durante la diástole, que es cuando la coronaria se irriga, o sea, se llena de sangre, ¿no? Ustedes ven acá las arterias dilatadas por el flujo de sangre que está entrando durante la diástole, durante la relajación ventricular, ¿no? Durante el llenado ventricular. Entonces se llena en ese momento. Y durante la contracción, durante la sístole, ustedes ven cómo, o sea, durante la función contráctil del ventrículo, ustedes ven cómo estas arterias intramurales disminuyen su calibre, ¿no? Pero sin dejar irrigar al corazón. Ese es durante la sístole, entonces, ventricular y la relajación de estos vasos durante la diástole ventricular. Y acá tenemos un plexo subendocárdico. Generalmente, cuando hay isquemia, acá es donde comienza la isquemia. Y dependiendo de la duración de esta isquemia, que puede ser transitoria, de duración moderada o de larga duración, ¿no? Entonces va ascendiendo, esa isquemia va ascendiendo y va comprometiendo ya la región epicárdica. Habiendo cambios, pues, en el electrocardiograma, ¿no? Son cambios subendocárdicos y cambios subepicárdicos, que más adelante vamos a ver. Entonces, esta fisiología de las arterias epicárdicas, ¿no? Se subdivide, pues, como ya hemos visto, en arterias epicárdicas y arterias intramiocárdicas, ¿no? Este consumo de oxígeno durante la función contráctil del corazón, durante el latido cardíaco, tiene las siguientes variables, ¿no? O sea, varía con la frecuencia cardíaca, ¿no? Varía con la tensión de la pared ventricular, ¿no? Varía con la contractibilidad miocárdica y con la masa miocárdica. Cuanto más frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. Cuanto más tensión de la pared ventricular, mayor consumo de oxígeno. Cuanto más fuerza contráctil, mayor consumo de oxígeno y cuanto mayor masa miocárdica, también mayor consumo de oxígeno. Entonces, miren ustedes cómo estas arterias epicárdicas e intramiocárdicas van a, pues, a irrigar al corazón, ¿no? Mediante estas variables, ¿no? Entre estas variables. Porque en un cuadro coronario, pues, en una insuficiencia coronaria, entran a tallar estos mecanismos, ¿no? De estas variables, ¿no? Cuanto mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Va a necesitar más oxígeno el corazón, ¿no? Es como si uno estuviera corriendo, necesita más oxígeno. Y si la arteria tiene una lesión importante, va a producir pues ya el cuadro clínico de dolor opresivo, retencional, característico de la insuficiencia coronaria, ¿no? Igual cuando hay una mayor tensión de la pared ventricular, ¿no? Cuando hay una mayor fuerza contráctil, cuando hay una mayor masa miocárdica, siempre va a haber mayor consumo de oxígeno, alterando pues el flujo en estos pacientes que tienen arterias coronarias normales, pero que va a producir un cuadro clínico cuando hay arterias coronarias epicárdicas enfermas, ¿no? O cuando hay vasoespasmo.
Entonces, aparte de estos mecanismos metabólicos de la autorregulación local, el tono vasomotor pues, está influido por un equilibrio de dos factores, ¿no? Los estímulos autonómicos y la liberación endotelial. Mire, todo lo que participa, ¿no? En el mecanismo metabólico en cuanto al músculo cardíaco, ¿no? Donde tienen que ver mucho, pues, eh, estos estímulos, ¿no? Simpático, parasimpático, ¿no? Simpático, pues la noradrenalina tiene su efecto vascular directo de vasodilatación, ¿no? De los vasos epicárdicos, a predominio de los receptores beta, y de vasoconstricción de los intramiocárdicos a predominio de los receptores A. Entonces, el parasimpático, ¿no? La acetilcolina, pues tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Miren ustedes estos estímulos, cómo varían, pues, la luz de los vasos, ya sea epicárdicos, ¿no? O intramiocárdicos. El segundo factor del equilibrio está influido también por la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como la prostaciclina, óxido nítrico o factor relajador del endotelio y las vasoconstrictoras, la endotelina, ¿no? Estimulado por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, miren estos dos mecanismos, cómo van a producir, pues, una autorregulación local en el tono vasomotor, ¿no? Influido por esos dos factores. Entonces, en resumen, estos dos factores, en condiciones fisiológicas, existe un equilibrio entre estos dos, ¿no? Entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, ¿no? Regulados principalmente, pues, por el consumo de oxígeno, ¿no? Y que actúan fundamentalmente en la resistencia de las arterias miocárdicas. El aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria, ¿no? Y esto permite, pues, que el sistema coronario normal satisfacer los aumentos del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? En las diversas circunstancias. De tal manera que cuando esto está alterado, ¿no? Este equilibrio de factores vasodilatadores y vasoconstrictores está alterado, va a dar lugar, pues, cuadro clínico producto de una isquemia miocárdica que viene a ser la angina, ¿no? Entonces, en cuanto a la semiología de la insuficiencia coronaria, ¿no? Tenemos una insuficiencia coronaria crónica representada, pues, por la angina de pecho estable, ¿no? La angina de pecho estable, ¿no? Que es producida, pues, por la disminución del flujo, ¿no? De sangre y por lo tanto de oxígeno del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria, ¿no? Por un ateroma o espasmo. O sea, son dos factores, ¿no? El ateroma o el espasmo que pueden causar disminución del flujo distal a esa lesión o a ese espasmo, produciendo isquemia miocárdica y por lo tanto el cuadro clínico de dolor de pecho que más adelante vamos a ver las características. Entonces, la insuficiencia coronaria, llamada también cardiopatía isquémica, viene a ser la consecuencia, pues, de la disminución, ya sea en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón y que da lugar, pues, a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas, además de dar, en los casos de los cuadros agudos, ¿no? Alteraciones enzimáticas. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la enfermedad arterial coronaria? ¿No? La definimos como un proceso patológico, ¿no? Por acumulación de placa aterosclerótica, ¿no? En las arterias coronarias epicárdicas, que ya las hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Estas acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas para producir estos cuadros coronarios crónicos, ¿no? Producen una obstrucción o puede ser no obstructiva cuando hay espasmo, ¿no? Cuando hay espasmo coronario que conduce, pues, a los campos funcionales de la circulación coronaria. Entonces, la enfermedad es crónica, ¿no? Progresiva
En caso de la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Es crónica, para la redundancia, es progresiva, estable, con periodos silenciosos o sintomática. Es la característica de este cuadro clínico en los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Progresiva, ¿no? La molestia que se presentaba, por decirle, a 10 cuadras, ya se va presentando a 8 cuadras, 7 cuadras, entonces va, ¿no? Va progresando hacia a una menor tolerancia al esfuerzo, ¿no? Para producir isquemia ante una obstrucción de la arteria coronaria y producir la llamada angina de pecho estable, ¿no? O sea que se presenta sobre todo con el esfuerzo, ¿no? En este caso. Pero esta cardiopatía coronaria crónica estable, ¿no? Puede volverse también inestable, ¿no? Dependiendo del comportamiento de la placa aterosclerótica, configurando pues así la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada en escenarios, ¿no? O sea, un paciente puede comenzar pues con una angina estable, ¿no? A grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, hasta que se hace a pequeños esfuerzos o en reposo, ¿no? Para volverse inestable. Entonces, estos escenarios clínicos comunes de pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico da lugar pues a la sospecha de una enfermedad arterial coronaria, ¿no? Y como consecuencia, los síntomas, ¿no? De la angina estable, ¿no? Y o tisna, ¿no? O sea, la falta o la sensación de falta de aire, aparte de la opresión característica, ¿no? La molestia característica en la angina estable, que también puede presentarse dificultad respiratoria. Dos, el otro escenario es un nuevo inicio de una insuficiencia cardíaca. O sea, el paciente presentaba cuadros de angina, ¿no? A grandes esfuerzos, de repente a moderados esfuerzos, y se hacen pequeños esfuerzos, llevando a la paciente a esa isquemia crónica, ¿no? A una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Pudiendo, pues, después de haber evaluado la evolución de su cuadro clínico de paciente, en sospechar, pues, en una enfermedad arterial coronaria. El síndrome coronario crónico estabilizado menor a un año, ¿no? Luego de un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente, ¿no? O sea, puede haber un síndrome coronario agudo, ¿no? Que ha sido tratado o ha sido operado. Entonces, este síndrome coronario crónico estabilizado por el tratamiento realizado puede volver a presentarse, dependiendo cómo evoluciona la revascularización realizada, ¿no? Los síntomas estabilizados mayor a un año del diagnóstico inicial o la revascularización eh, de la enfermedad coronaria, ¿no? Sin colangina y sospecha de enfermedad coronaria, vasoespástica también. O sea, hay que pensar en esto también, ¿no? Que puede ser por un espasmo, ¿no? Coronario, ¿no? O por un problema microvascular. A veces nosotros, cuando se hace los procedimientos ya invasivos, la coronariografía, podemos ver espasmos, ¿no? O sea, arterias que están espásticas y que dificultan el flujo. Uno le pone nitroglicerina intracoronaria y ese espasmo se rompe y vuelve a la luz normal, ¿no? O microvascular, ¿no? Microvascular, ya tenemos que hacer otro tipo de estudios, ¿no? Eh, de imágenes sobre todo, ¿no? La enfermedad arterial coronaria, ¿no? Pacientes asintomáticos en prueba de tamizaje también pueden llegar a tener su cuadro clínico o el síndrome coronario crónico, ¿no? De angina de pecho. Entonces, la aterosclerosis, pues, producida a nivel no solamente de las arterias coronarias, ¿no? A nivel de todo nuestro organismo,
¿no? Está dado pues por factores de riesgo que pueden acelerar esa enfermedad, ¿no? Esa formación de ateromas en nuestras diferentes zonas arteriales, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, pues, que predisponen a la cardiopatía coronaria incluyen, pues, entre los más frecuentes, ¿no? Los antecedentes, pues, de diabetes mellitus, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemia, o sea, colesterol LDL elevado, colesterol HDL bajo, o sea, el LDL es el llamado colesterol malo, ¿no? Está muy alto, lleva a más aterosclerosis. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, está bajo y lleva también, si está bajo, lleva a la formación también de ateroma, ¿no? Entonces, el estilo de vida sedentario también nos lleva pues o predisponen a la cardiopatía coronaria. Gente que con sobrepeso, con factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, ¿no? La dislipidemia, vida sedentaria, oh, son pacientes pues que van a acelerar su aterosclerosis. El tabaquismo, ¿no? Pacientes que fuman, gente que fuma en demasía. La edad avanzada, bueno, conforme vamos avanzando, ¿no? Esta enfermedad también aterosclerótica va avanzando y si no nos cuidamos, el avance va a ser muy rápido, ¿no? Y vamos a tener problemas. El sexo masculino es más frecuente, esta cardiopatía coronaria crónica, por factores de tipo hormonal, ¿no? En la mujer es menos frecuente. Bueno, son imágenes de cómo se forma la estría grasa. Nosotros nacemos con esta arteria y ya desde que nacemos comienza ya la formación pues del ateroma conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Desde la normal, ya con una placa fibrograsa y acá ya con un ateroma avanzado, con disminución importante de la luz. Cuando la luz está obstruida en un 70% o más, la posibilidad de que haya isquemia está ahí latente, está latente, ¿no? Entonces, esto hasta acá se puede producir una angina estable, ¿no? Una angina estable que es progresiva, ¿no? Es progresiva, ¿no? Hasta volverse inestable. Como le decía, la angina estable es la que representa la cardiopatía coronaria crónica. Ya la angina inestable y los síndromes coronarios agudos, ¿no? Eh, o sea, la angina inestable está dentro de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Angina inestable, infarto de miocardio ST elevado, infarto de miocardio ST no elevado, ¿no? Y acá tenemos las fases, ¿no? Miren, ustedes acá, este es el ateroma, tuvo un accidente de placa, ¿no? Se rompió, ¿no? Se rompió. Esta ruptura de placa produce, pues, se produce ante una crisis hipertensiva, ante un gran esfuerzo, ¿no? Que erosiona la placa, se produce una hemorragia en la placa, esta produce una trombosis neural, miren ustedes acá, ¿no? Embolización y oclusión por el trombo. Esta es la secuencia, ¿no? De un síndrome coronario agudo, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, una angina inestable, ¿no? El paciente donde lo que tapa la luz del vaso residual de este ateroma importante viene a ser el accidente de placa, el trombo, ¿no? Es un trombo que puede ocluir total o parcialmente la luz del vaso. Acá sería en forma parcial, en el caso de la angina inestable, ¿no? La oclusión total ya por trombo nos lleva pues al síndrome coronario agudo, ¿no? ST elevado, ¿no? O sea, cuando ustedes vean un paciente en el electrocardiograma con un ST elevado, probablemente sea una oclusión total, ¿no? Dada por el ateroma y por la siguiente placa, la presencia de trombo que ocluye totalmente la luz del vaso. Ustedes
por eso que ustedes tienen que tener estas imágenes en su mente para que cuando les llegue a emergencia un paciente con dolor característico de angina de pecho, un dolor opresivo, retroesternal, ¿no? O que se irradia al cuello, a la mandíbula, a las extremidades, entonces es una sospecha de que este paciente está teniendo un cuadro coronario, ¿no? O si es una angina estable, la angina estable pues se desencadena con el esfuerzo, con el ejercicio. El paciente para y esa opresión que siente el paciente calma, ¿no? Calma. Esto, su duración en la angina estable pues es entre 5 y 10 minutos. Más de 10 minutos ya pasamos a la angina inestable, ¿no? 10 a 15 minutos, 20 minutos la angina inestable. Más de 20 minutos, ya estamos hablando de un probable infarto de miocardio agudo, ST elevado o ST no elevado. Acá está la característica del dolor que ya hemos nombrado, ¿no? Un dolor tipo opresivo, urente, ¿no? Que se localiza en la región retroesternal, se irradia al cuello, ¿no? Se irradia al brazo, ¿no? Puede ser solamente al brazo izquierdo, puede ser en ambos brazos, ¿no? Eh, Se puede irradiar también a la mandíbula, ¿no? Los pacientes de cáncer, parece que la mandíbula se me descuelga, dice, ¿no? Cuando camino muy rápido, me duele el pecho y se va hasta la mandíbula. Entonces, la duración en caso de una cardiopatía coronaria crónica representada, como les repito, por la angina estable, es de 1 a 10 minutos. O sea, el paciente puede decirle, camina rápido y comienza a presentar el dolor opresivo retroesternal, no con la característica que estamos nombrando, el paciente para y ese dolor no debe durar más de 10 minutos, ¿no? Para hablar de angina estable. Cuando ya es 11, 12, 13, 14, 15 minutos, ya hablamos de la angina inestable, porque es de mayor duración, mayor sufrimiento de la fibra muscular cardíaca. ¿Y qué factores desencadenan la cardiopatía coronaria crónica, como les repito, representada por la angina estable? Está relacionada al esfuerzo. Es una angina de esfuerzo, una angina que se puede presentar por las emociones, ¿no? La tensión, el estrés, puede producir esa molestia, ¿no? Durante el esfuerzo uno acelera su corazón, ¿no? En las emociones ustedes también sienten que el corazón se le acelera, ¿no? Y si hay aumento de frecuencia cardíaca, hay una lesión, ¿qué van a tener? Una disminución de la oxigenación ante una obstrucción parcial, ¿no? Durante el esfuerzo o las emociones. Cálmalo, o sea, para lo que el paciente está haciendo, ¿no? Le pasa la tensión, el estrés, deja de caminar y se para, pasa esa molestia, ¿no? En el caso de la cardiopatía coronaria crónica. ¿Y qué factores lo alivian? ¿No? El cese, el cese de la actividad que lo provocó y el reposo, ¿no? Esto es lo característico de la angina estable, de la angina o la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Todas son las características del cuadro clínico de estos pacientes. Entonces, la cardiopatía coronaria crónica solamente está representada por la angina estable. La angina inestable, ¿no? El infarto de miocardio ST no elevado, el infarto de miocardio ST elevado, ¿no? Y la angina inestable son pacientes catalogados como síndrome coronario agudo. Un paciente con una placa inestable. La insuficiencia ventricular, o sea, hay pacientes que tienen pues una enfermedad coronaria crónica de larga data, ¿no? Que produce isquemia crónica en el músculo cardíaco y los va debilitando en cuanto a su fuerza contráctil, produciendo pues un aumento de la presión de las cavidades cardíacas, ¿no? Un aumento de la presión diastólica ventricular y por lo tanto llegan pues a tener, aparte del dolor opresivo retroesternal, sensación de falta de aire, ¿no? A moderados esfuerzos, a grandes esfuerzos, ¿no? Entonces es producido pues por una
insuficiencia cardíaca global, ¿no? O sea, acá por la insuficiencia cardíaca solo izquierda y acá ya global, o sea, acá ya está comprometido los dos ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, o sea, es una enfermedad coronaria de grado severo, ¿no? Que compromete tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Esto también puede producir trastornos de conducción, ya lo hemos visto en anatomía, ¿no? Por eso yo siempre hago un mini resumen de la irrigación y del sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿no? Para que ustedes puedan entender por qué se produce un trastorno de conducción, ¿no? Un bloqueo sinusal, un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Arritmias, ¿no? Extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, o sea, latidos prematuros auriculares, latidos prematuros ventriculares, e inclusive esto puede llevar a la muerte súbita. Cuando las lesiones son muy proximales y agarran por decirle el tronco o el ostium de la arteria descendente anterior, ¿no? Pueden producir una muerte súbita, porque ustedes saben que la descendente anterior pues irriga que pertenece a la coronaria izquierda un 70% del corazón, la circunfleja un 30% y la coronaria derecha un 10%, ¿no? Eso es lo más frecuente en cuanto a la presentación de cada anatomía en los pacientes, no todas las anatomías son iguales. Y entonces son ya los tipos de angina, como le digo, la insuficiencia coronaria crónica está representada por la angina estable, ¿no? Acá la pacientita camina, está en el parque caminando y comienza a sentir la opresión, así se agarran el pecho ellos, ¿no? Cuando uno les pregunta, ¿y cómo es el dolor? Y se agarra, abren la palma y se aprietan el pecho. Es un dolor tipo opresivo, retroesternal, ¿no? Clásicamente, en el caso de la cardiopatía coronaria crónica, ocurre con actividad o estrés. El dolor generalmente comienza en forma lenta, o sea, y empeora, ¿no? Durante unos cuantos minutos antes de desaparecer. O sea, comienza en forma lenta y si el paciente sigue haciendo el esfuerzo que hacía cuando se le comenzó a presentar, este va aumentando en forma progresiva, ¿no? ¿No? Porque se da cuenta de que está aumentando, si sigue caminando, y el dolor comienza a desaparecer, comienza a desaparecer. Decía, no más de 10 minutos, hasta 10 minutos es una angina estable. Entonces, este tipo de angina, ¿no? Estable, que representa la cardiopatía coronaria crónica, se alivia rápidamente pues, con el reposo o medicamentos, ¿no? Nitritos, ¿no? Nitroglicerina, ¿no? Se ponen su isorbide debajo de la lengua y les calma. O el dejar de caminar, dejar de hacer el esfuerzo que estaba haciendo, también le calma, ¿no? Porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el requerimiento de oxígeno por la fibra muscular cardíaca y la molestia desaparece en forma progresiva, ¿no? Y si se presenta, pues, nuevamente, tendrá las características, pues, de las veces previas, ¿no? Y si el paciente no se controla y sigue con todos los factores de riesgo adelante, esta angina que es estable puede volverse inestable, ¿no? Entonces es importante eh, las recomendaciones que se le tienen que dar al paciente. Entonces, por ejemplo, esto es una angina estable, es un paciente que tiene lo que nosotros vemos es el segmento ST. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico, ¿no? Tiene que ser isoeléctrico, pero cuando hay isquemia, esta línea isoeléctrica, este segmento ST que viene, ¿no? Va a dar lugar, ¿no? A un desnivel de este segmento ST, que es el inicio de la repolarización ventricular, y la onda T es el final de la repolarización ventricular. Inicio de la repolarización ventricular, final de la repolarización ventricular, ¿no? Entonces, es en estas zonas, en estos segmentos, que nosotros vamos a tener los cambios isquémicos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este es un electrocardiograma, ¿no? Donde vemos que la línea isoeléctrica está acá a este nivel. Y este segmentito debería estar acá, pero está por debajo, negativo. O sea, todo lo que está por encima positivo, pues es un desnivel negativo, ¿no?
Por eso cuando dicen ST elevado, es por encima de la línea isoeléctrica, o sea, por acá, para arriba. Este es ST, infarto miocardio ST no elevado, el ST está hacia abajo, negativo. Entonces, este es el trazado que ustedes van a ver a un paciente con probable isquemia miocárdica, subendocárdica, que se inicia en el subendocárdico, como lo hemos hablado al inicio, y que va ascendiendo hacia la región anterior. O sea, el paciente comienza así, puede comenzar así, y si no se le da el tratamiento respectivo, ¿no? El paciente no acude, esto va hacia la parte positiva, dando lugar a un infarto miocardio agudo, ST elevado. Y agarró toda la pared, ¿no? Del músculo ventricular, del área enferma, ¿no? Esta es una prueba de esfuerzo, ¿no? Por eso hacemos la prueba de esfuerzo. Una derivación que está en B4, es decir, antes del ejercicio, y 5 minutos después. O sea, miren, 5 minutos después eh, comienza a presentar ya isquemia miocárdica con un desnivel del segmento escleral. Ustedes ven acá la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, ustedes eh, cuentan el RR, cuántos cuadraditos hay, lo de 1500 entre 9 cuadraditos, les sale la frecuencia. Y ustedes ven que de acá a acá tiene menor frecuencia que de acá a acá, ¿no? Acá aumentó la frecuencia cardíaca con la prueba de esfuerzo e hizo isquemia, ¿no? En la derivación B4, B5, B6, ¿no? Probablemente una circunfleja. Y hemos visto la angina estable, ¿no? La clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? La clase 1, el paciente tiene una actividad normal, no causa angina su actividad normal. La angina es secundario o es secundaria, anginas ya a ejercicios extenuantes, ¿no? A grandes esfuerzos, ¿no? Se viene una taquicardia por el esfuerzo y eso, ante una obstrucción de la luz del vaso, va a producir isquemia y por lo tanto angina. En la clase 2 ya hay una ligera limitación de la actividad normal, o sea, ya se presenta al andar o al subir escaleras, ¿no? Acá era en el ejercicio extenuante, acá ya se presenta al andar o a subir escaleras rápidamente, ¿no? Subir cuestas o como el ejercicio después de la comida, o sea, si se pone a caminar después de haber comido, ¿no? Eh, la frecuencia cardíaca va a elevarse más y ante una obstrucción de la luz de la arteria coronaria va a producir angina. Temperaturas frías, ¿no? Temperaturas frías lo que producen espasmo. Entonces, puede producir, aparte de la lesión obstructiva, puede ser un espasmo arterial ante un estrés emocional también, ¿no? O solo durante las primeras horas después de despertarse, ¿no? La clase 2. En la clase 3 ya la marcada limitación de la actividad física normal, la angina se presenta al caminar de 1 a 2 manzanas, ¿no? O en llano, en un tramo de escaleras, a velocidad normal y en condiciones normales. Entonces, eh, cómo va progresando en cuanto a la presentación, o sea, más rápida del cuadro anquinoso ante los esfuerzos, ¿no? La clase 4 ya es la incapacidad para realizar cualquier actividad física. Si el paciente eh, camina poco y le va a venir la molestia, ¿no? Hasta llegar inclusive a la angina de reposo. Antes caminaba 5 o 6 cuadras para caminar, después caminaba 3, 4 cuadras. Cuando de repente ya estando en reposo, después de una comida, ¿no? De una emoción, ¡pum! Angina de pecho, ¿no? La llamada angina de reposo. La angina inestable ya es considerada como una insuficiencia coronaria aguda, ¿no? Porque ya hay una placa, es una placa accidentada donde eh, ya hay una fisura con un pequeño trombo que obstruye aún más la luz del vaso, ¿no? Ante una placa ateromatosa. Entonces, esta es la más peligrosa, ¿no? De aparición reciente, no sigue un patrón, ¿no? Puede variar, puede ocurrir a un mínimo esfuerzo o en reposo,
varía su patrón de presentación. No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas, ¿no? A veces sanguíneo estable, al inicio, pues, cuando es estable, el reposo paraba, le pasaba. No paraba con reposo, se ponía su nitroglicerina y le pasaba. Pero acá ya no pasa, no desaparece ni con el reposo ni con la medicina, ¿no? Esta es la angina inestable. Como decía, ya es considerada como una insuficiencia coronaria aguda. Porque en cualquier momento se descompensan estos pacientes. Es una señal que indica, o sea, estos pacientes hay que hospitalizarlos, monitorizarlos, hacerles sus respectivos estudios bioquímicos, ¿no? Para descartar un probable infarto de miocardio a venir. Entonces, esta es una señal, pues, la angina estable, que podría ocurrir, pues, un infarto en poco tiempo. O sea, y hay que tener más cuidado y hacerle los estudios respectivos a estos pacientes, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? ¿No? Porque hay una reducción pues, del flujo sanguíneo miocárdico causado la mayoría de veces por un trombo, ¿no? Es un accidente de placa. Trombo es un accidente de placa, ¿no? Generado pues por un accidente de placa. Puede ser causado por espasmos también coronarios o por enfermedades pues que elevan la demanda de oxígeno, ¿no? Es más raro, pero puede pasar ante un paciente con un ateroma ahí que está fastidiando, ¿no? Entonces, este es considerado también, como le digo, como una angina inestable, como un síndrome coronario agudo, ¿ya? Entonces, inclusive tiene varios cuadros clínicos, ¿no? Esta angina inestable, ¿no? Clasificación, forma y presentación de angina inestable. La angina de reciente comienzo, o sea, pacientes que nunca tenían molestia y comienzan a sentir el dolor, ¿no? Opresivo, prolongado, ¿no? Eh, la angina acelerada o progresiva, o sea, comenzó a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos y ahora se presenta en pequeños esfuerzos y en reposo, ¿no? ¿No? En angina de reposo. La angina posinfarto, pacientes que eh, tuvieron un infarto en miocardio, eh, que fue revascularizado, ¿no? Pero que tiene una lesión que puede accidentarse, o sea, tener un accidente de placa y producir obstrucción de la luz y producir la angina inestable, ¿no? La angina variante, el metal, la angina pues del espasmo, ¿no? Espástica. Y la angina por revascularización, pacientes, a veces pues la revascularización que puede ser pues quirúrgica, ¿no? O percutánea, mediante el implante de stent, una angioplastía, ¿no? Entonces, la angina de reciente inicio, que es otra de lo que visto acá, ¿no? La angina de reciente comienzo, la angina acelerada y progresiva, ¿no? Eh, el paciente pues refiere su primera crisis de angina en un plazo de 30 días, ¿no? Siempre hay una marcada limitación a la actividad física normal o incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina de pecho, ¿no? Esa es la angina reciente con la angina progresiva, no, empeora en el último mes en frecuencia, en intensidad. O sea, si antes, por ejemplo, se presentaba una vez a la semana, después al mes comienza a presentar ya 2, 3 veces a la semana, ¿no? De mayor duración y de mayor intensidad, ¿no? A umbral de esfuerzo, ¿no? Esa es la angina de pecho. La angina de reposo, esta es la angina de pecho acelerada progresiva, esta es la angina de reposo. El paciente después presenta la molestia en forma espontánea, ¿no? Sin relación aparente con el aumento de la demanda miocárdica, o sea, eh, sin hacer esfuerzos, ¿no? Sin demandar más oxígeno, ¿no? Su duración es variable en la angina de reposo y en ocasiones los episodios son muy prolongados y parece que llegan a parecer un infarto. Entonces, miren ustedes todos los tipos de angina que tenemos, ¿no? La angina acelerada, la angina de reposo, la angina de reciente inicio, ¿no? Son formas de angina inestable. La angina de reposo o otra forma de angina inestable, ¿no? Ocurre en forma espontánea,
sin relación aparente con el aumento de la demanda. O sea, el paciente está tranquilo, está sentado, ¿no? En casa, ¿no? Y la presión retroesternal. Esta es de duración variable y en ocasiones, pues, los episodios son muy prolongados y parecen, pues, ser un infarto. La angina postinfarto, o sea, el paciente ya tuvo un infarto, supuestamente si ya esa arteria causó parte del ventrículo, ¿no? Ya tuvo un infarto, ya hubo necrosis miocárdica, ya no debe de aparecer, ¿no? Salvo que tenga, pues, otra lesión, ¿no? Que esté ocluyendo la luz del vaso en forma importante, ¿no? Y que puede aparecer, pues, después de un infarto agudo de miocardio y durante el primer mes de evolución, ¿no? O sea, tuvo infarto y después, durante el primer mes de evolución, vuelve a presentar, pues, a la angina post-infarto. La angina variante de Cruz-Meta, como les decía, es una angina de reposo que cursa, pues, con elevación del segmento ST durante las crisis y que responde, pues, a la nitroglicerina, ¿no? Porque el espasmo coronario pues, tiene un papel fundamental en la patogenia de esta variante de Prismeta, ¿no? El espasmo ocurre principalmente en las arterias coronarias epicárdicas, largas, ¿no? O sea, las que corren por la que hemos visto al inicio en la anatomía, ¿no? En las arterias epicárdicas, ¿no? Y que puede suceder también, pues, en la microvasculatura, ¿no? El diagnóstico de esta variante de Prismeta se hace mediante pruebas, pues, de provocación, con ergonovina, de tircolina. Ahora se hace con menos frecuencia. Antes se hacía con bastante frecuencia ese tipo de pruebas, ¿no? Y el dolor, pues, como hemos dicho, es similar a una angina típica, ¿no? Excepto por su falta de reacción al esfuerzo. Tiene tendencia a presentarse sobre todo durante el reposo nocturno. Existe una gran variabilidad de frecuencia e intensidad de la crisis. Los factores desencadenantes, esta angina de Prismeta, el clima frío, el ejercicio, el estrés emocional, comidas abundantes, ¿no? Cualquier factor pues que requiera que el miocardio necesite más oxígeno o que reduzca la cantidad de oxígeno que recibe puede ocasionar un ataque de angina en alguien con una cardiopatía, lo que incluye pues como te repito, clima frío, ejercicio, estrés emocional, comidas abundantes. Este acá es como hemos dicho, la angina de reposo, revascularización. A veces nosotros, estos son imágenes de implante de Sten, ¿no? Es un implante de Sten para abrir la luz del vaso en caso de un infarto agudo o en caso de una angina inestable, ¿no? Condiciones importantes, pero que pueden presentar, pues, una trombosis de Sten o una restenosis de Sten, ¿no? Esto es en caso de la angioplastía, ¿no? Acá dice el balón, es el que expande, este Sten que está acá, está comprimido, lo ponen a nivel de la lesión, insuflan ese balón, y miren, ¿no? La malla metálica ahí, ¿no? Abre la lesión para que el flujo normal se recupere. Esta es una, una angioplastía, ¿no? Una angioplastía percutánea. Él puede también presentarse en pacientes que han sido posoperados, ¿no? Eh, Le ponen un puente venoso, ¿no? De la aorta hacia la parte distal de la arteria venosa una coronaria eh, derecha que le pueden poner en su ramo descendente posterior. Puente. Eh, ah, Esto ya lo hemos visto, ¿no? Otras causas de molestia de la región precordial son los ritmos cardíacos anormales, ¿no? Dice, doctor, mi corazón me palpita muy rápidamente, a veces mi ritmo es irregular, ¿no? Eh, entonces se puede producir ese tipo de aumentos de ritmo y también, pues, esas palpitaciones, ¿no? Como sintomatología. La anemia también, pacientes anémicos que nunca tuvieron molestias, pero que tienen una hemoglobina baja y comenzaron a presentar esa molestia. El espasmo, ya hemos dicho, la angina de Prismeta, el espasmo coronario, de la insuficiencia cardíaca también puede ser en la valvulopatía cardíaca, como en el caso de una estenosis valvular aórtica. Puede haber
también angina de pecho. Es uno de los tres síntomas que presenta un paciente con estenosis valvular aórtica, ¿no? Una valvulopatía. El hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroides hiperactiva, ¿no? Paciente con frecuencia cardíaca muy rápida, ¿no? ¿Cómo es el examen físico? El examen físico, después de una crisis es normal, ¿no? Durante el acceso de angina, el paciente aparece pálido, usted va a ver pálido, diaforético, ¿no? Con pulso y presión aumentada, a veces doble impulso apical, ¿no? La ocultación puede ser normal o con la presencia de un cuarto ruido, ¿no? La presencia de hipotensión en este tipo de pacientes e insuficiencia cardíaca durante la crisis, ¿no? Paciente que viene con dolor opresivo, retroesternal, que se le irradia al cuello, le toman la presión, está hipotenso, ¿no? Lo que significa, lo que puede significar que es un signo de gravedad, ¿no? La hipotensión, hay una disminución de la fuerza contráctil del corazón por la isquemia miocárdica aguda o la necrosis aguda del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, se puede ver en la exploración física en los pacientes que llegan, pues, a la emergencia. ¿Qué ocultamos? ¿Qué podemos ocultar? ¿No? Podemos ocultar un ruido cardíaco rítmico de buena intensidad, ¿no? Que no haya soplos, ¿no? O una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Podemos ocultar, que una angina de pecho tal, lo podemos ocultar así. Pero ya, cuando ya hay algo más avanzado, ¿no? De la enfermedad, ya compromete la función contráctil del corazón, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y puede presentarse pues un tercer ruido, un cuarto ruido cardíaco, o ambos, ¿no? Pueden haber signos congestivos pulmonares, ¿no? Estertores crepitantes, ¿no? Lo que nos indica que la insuficiencia ventricular izquierda, que como les repito, dada por una presión diastólica final del ventrículo izquierdo elevada, que aumenta la presión media de la aurícula izquierda, y que ese aumento de la presión media de la aurícula izquierda aumente la presión a nivel de las venas pulmonares. Se sabe que desembocan dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas en la aurícula izquierda, que eso lleva pues hacia los capilares pulmonares. O sea, los capilares pulmonares, ¿no? Se oxigena la sangre, ¿no? Ramos pulmonares, llevan la presión capilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ¿no? Son presiones similares cuando son normales, o sea, cuando es todo normal son presiones similares, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una presión venocapilar pulmonar de 11, 12, en la aurícula, en las venas, esa presión es similar, ¿no? O un poco menor. Igual en la aurícula también, pues puede tener 11, puede tener 10, ¿no? Siendo un poco mayor la presión venocapilar. Entonces, cuando esta insuficiencia cardíaca compromete la presión auricular, compromete la presión venosa pulmonar, compromete la presión venocapilar pulmonar, y por lo tanto va a producir presencia de líquido a nivel alveolar, y ustedes lo que van a ocultar, pues, estos estertores, ¿no? Crepitantes finos en ambas bases pulmonares, ¿no? En ambas, que inclusive a veces usted puede ocultarlo en todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y acá, otra cosa que podemos ocultar, miren, ¿no? Todo lo que puede producir una insuficiencia coronaria, ¿no? Un soplo sistólico en el vértice, ¿no? Del corazón, en la punta, como dicen, ¿no? Soplo sistólico por una insuficiencia valvular mitral. ¿Qué pasó? Hubo isquemia. Ustedes saben que las cuerdas tendíneas son las que cierran las válvulas aurículo-ventriculares, las válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, si estas cuerdas tendíneas que se implantan a nivel de los músculos papilares, que se infartan o tienen isquemia, va a producir una disminución del cierre y por lo tanto una regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula durante la sístole ventricular izquierda. Puede haber también
frote pericárdico, ¿no? Roce pericárdico, como dice acá, ¿no? Porque hay inflamación, hay exudado, ¿no? Entre la pared muscular ventricular y el pericardio, ¿no? Se inflama, se irrita y puede haber frote pericárdico, ¿no? Roce pericárdico. En todo lo que podemos ocultar, ¿no? El electrocardiograma, pues, en estos pacientes con angina estable, la mayoría son normales en reposo, ¿no? Y en ausencia de dolor. Durante la crisis anginosa, estos pacientes pueden tener un segmento ST, pues, negativo, ¿no? Con depresión. ¿No? Cambios de voltaje en la polaridad de la onda T, que se ve bastante frecuente en los pacientes con cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Acá ustedes ven los cambios que hay, ¿no? Los cambios que hay, ¿no? Un ST isoeléctrico normal, y acá ya, acá ya hay hay cambios en la región subendocárdica, ¿no? Ustedes ven acá que el ST debe estar acá, pero ya hay un ST negativo, ¿no? Acá hay ya una onda T negativa, ¿no? Que también es subendocárdica, la isquemia. Y acá tenemos el síndrome coronario, ya este es agudo, ST elevado. Así ustedes van a ver los complejos, ¿no? En paciente con cardiopatía coronaria aguda, ¿no? Insuficiencia coronaria aguda. Acá, por ejemplo, ustedes ven acá un electrocardiograma, que es normal, ¿no? Toda la línea es isoeléctrica, no hay cambios, ¿no? En los segmentos, lo que nosotros vamos a ver es en el segmento ST, los cambios en el segmento ST y en la onda T, en caso de insuficiencia coronaria. Acá no vemos nada, todo está isoeléctrico, no hay un ST negativo ni un ST elevado, ¿no? Entonces, este es un electrocardiograma normal. Y esto solo es lo que se cambian, varían cuando tenemos pues una isquemia subendocárdica, un ST negativo, o cuando tenemos pues otra isquemia subendocárdica, una onda T negativa, y esta es epicárdica, ¿no? Ya se elevó el segmento ese. Este es el cateterismo cardíaco que nosotros, después de hacer una serie de pruebas y haber confirmado la, la isquemia, ¿no? De determinado vaso, por enfermedad de determinado vaso, van al estudio de la coronariografía y si se encuentra una lesión severa y hay factibilidad de tratarla percutáneamente, se hace. De lo contrario, van a cirugía, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿no? La coronariografía selectiva A y B, ¿no? La arteria coronaria izquierda, ¿no? Esta es la coronaria izquierda que es la circunfleja y esta es la descendente anterior, ¿no? Miren ustedes, acá hay una lesión, hay una disminución de la luz en la arteria descendente anterior, ¿no? Esta es una proyección en oblicua derecha, ¿no? Una proyección oblicua derecha. Esta es una craneal izquierda, ¿no? Canal izquierda, donde se ve acá, acá en esta posición se ve la descendente anterior, ¿no? Es una arteria coronaria izquierda y una oblicuo anterior izquierda, ¿no? Que es la B, que permite detectar, pues, eh, las lesiones significativas en el segmento medio de la arteria descendente anterior, como decía, ¿no? Acá, la descendente anterior acá, en la otra proyección se ve en este lado, usted ve la lesión ahí severa, 90% por lo menos, ¿no? ¿No? Y la coronaria derecha, ¿no? Con sus ramos marginales acá, ¿no? Y la descendente posterior con sus ramos septales y la ventricular posterior. Acá en la otra proyección, ¿no? Donde vemos la descendente posterior acá en esta zona, ¿no? Pero es una coronaria derecha normal. No se observan estenosis. Acá, lesión estenótica importante de la arteria descendente anterior y lesión. Entonces, el pronóstico depende fundamentalmente del estado del árbol coronario, ¿no? Qué tanto enfermo es el árbol coronario.
La incidencia de un 15 a 20% de realizar infarto y muerte está ahí latente, responde bien a los nitratos, ¿no? Es una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Esto es un electrocardiograma normal, la onda P, ¿no? El segmento PR, ¿no? La onda Q pequeña, ¿no? Cuando es infarto, esta onda Q es mayor de un tercio de esta onda R, pero esta es una onda Q normal, la onda R, ¿no? La onda S, el punto J, que viene a ser la unión del final de la onda S con el ST, ¿no? A veces ponen punto J elevado, también, ¿no? La onda T y la onda U, ¿no? Normalmente vemos solamente la onda T, pero en algunos se puede ver la onda U, ¿no? Que viene a ser el final de la repolarización ventricular, ¿no? El PR, ¿no? En realidad viene a ser acá, el PR es de acá, el segmento PR del inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿no? O R si es que no hay Q. Entonces, en una isquemia, ¿no? Coronaria crónica podemos tener esta onda T negativa, ¿no? Una isquemia endocárdica. Podemos tener este tipo de acá, este es el llamado segmento infarto, por ejemplo, de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? Infarto de miocardio agudo, ST elevado. O sea, ya esta es una lesión subepicárdica, ya llegó del endocardio, llegó hasta el epicardio, ¿no? Y acá, y en la lesión subendocárdica, este segmento está acá abajo, hacia abajo, que tiene subendocárdica. Pero acá miren esta onda Q, ¿no? Esta es una onda Q normal y esta es una onda Q patológica que nos indica de que hay necrosis, ¿no? Porque es un tercio más de la onda R, ¿no? O una onda T negativa. Entonces, isquemia, lesión y necrosis, ¿no? Esa es la secuencia. Isquemia, lesión y necrosis. Y infarto. El electrocardiograma normal, como repito, ¿no? Todos los todo está isoeléctrico, todos los segmentos están isoeléctricos, ¿no? Las extremidades bipolares, ¿no? En las extremidades unipolares, en las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Es un electrocardiograma normal. Otro electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes ven, sigue, todo está isoeléctrico. No hay ni desnivel negativo ni desnivel positivo del segmento ST. La onda T, el único derivación que tiene onda T negativa es el ABR, ¿no? Es por vector. Y acá tienen, ¿no? Eso es lo que él decía, la lesión subendocárdica. Este es el subendocardio, ¿no? ¿No? Cuando es, acá ya hay una isquemia, ustedes miren cómo el ST se va hacia abajo, ¿no? El ST se va hacia abajo. Una lesión anteroapical por la presión B1, B2, B3, ¿no? Cuando esta isquemia que comienza acá en la región subendocárdica se va hasta la región subepicardia, es un infarto transmural, ¿no? Transmural, un infarto epicárdico, ¿no? Subendocárdico, el subendocárdico, y conforme va avanzando puede llegar a la región epicárdica, ¿no? Cuando ya está con segmento ST elevado es porque ya la lesión tomó toda la pared, ¿no? Y hay una onda, mira, acá hay una onda Q bien profunda, mayor de un tercio de la onda R, lo que quiere decir que este paciente ya necrosó. Y acá hizo onda Q, mire, ya no hay prácticamente R, hizo onda Q. Infarto agudo, antes de los septal, ¿no? Antes de los septal. B1, B2, B3. Las alteraciones del electrocardiograma en la angina de pecho, ¿no? El segmento ST descendente, una onda T negativa, ¿no? Posibles alteraciones en un electrocardiograma en caso de cardiopatía coronaria. Es acá donde tenemos que fijar, en el segmento ST y en la onda T. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren ustedes acá, hay una onda T negativa, 1, ¿no? Y onda T negativa en ABL, cara lateral alta, ¿no? 1 y ABL. ¿Ya? Cuando hay B5 y B6 igual, se cara lateral baja, ¿no? Pero acá solamente cara lateral baja.
alta, perdón, ¿no? Este debe ser de repente un ramo diagonal largo que está con lesión, ¿no? Los parámetros, hay parámetros para hablar pues una prueba de esfuerzo, ¿no? Uno también mide la capacidad funcional durante una prueba de esfuerzo mediante los MET, ¿no? Que es eh, cuando alcanzan 7 a 16 MET, clase funcional 1, o sea, normal, grado 2, ¿no? Clase 5 a 6 MET, grado 3, de 2 a 4 MET, grado 4 de 1 a 2 MET. Nosotros eh, sacamos una frecuencia cardíaca que el paciente tiene que alcanzar, ¿no? El 220 menos la edad. Eso es el 100% para una límite de esfuerzo. Habiendo llegado al 80%, sin cambios electrocardiográficos, se dice que la prueba de esfuerzo es normal, ¿no? El índice de Duque es otro parámetro que se puede ver en el informe de la prueba de esfuerzo, ¿no? Que permite, pues, estimar el pronóstico de los pacientes. Los hallazgos de alto riesgo de las pruebas isquémicas, ¿no? El score de Duque que predice más del 3% de eventos por año en el test ergométrico, ¿no? Clásicamente esto ocurre con un puntaje menor de menos 10, ¿no? Cuanto más negativo, es peor, ¿no? Una isquemia mayor del 10% en la cintilografía ya es también positivo, ¿no? Ecoestrés mayor de 3 segmentos comprometidos también es positivo, ¿no? El ecoestrés se pone endobutamina, aumenta la frecuencia cardíaca, pasa el efecto de la frecuencia cardíaca, vuelve a su ritmo normal y revierte los cambios, ¿no? La resonancia con mayor o igual de 2 segmentos con cambio de perfusión o mayor de 3 segmentos con cambios en la función contráctil después de la inyección de dobutamina, ¿no? Una angiotomografía con lesiones proximales triarteriales o lesión de tronco o lesión, ¿no? de la arteria descendente anterior proximal. El FFR, que es la reserva de flujo fraccionado, este es o IFR, ¿no? Que mide el flujo intracoronario, ¿no? Para decir si es que es normal, si es menor a esto, entonces es algo positivo. Este es el score de Duque que ya hemos hablado. Los hallazgos de alto riesgo de las pruebas isquémicas, ¿no? El score de Duque, la angiotomografía coronaria, el FFR que se hace durante un estudio hemodinámico, la resonancia cardíaca, la angiotomografía, nuevamente el FFR, ¿no? Que la reserva coronaria es el aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Cuando hay pues una lesión importante, ese aumento no es así, no llega a lo normal. La tomografía computarizada, ¿no? Multidetectores, esta técnica de creciente implantación, aporta dos datos diferentes, ¿no? El índice de calcificación, ¿no? O sea, cuanto más calcio tengan las arterias, mayor patología eh, coronaria, ¿no? Más severas. Son lesiones muy severas y muy duras, ¿no? Para tratar por vía percutánea, ¿no? Entonces nos indica el grado de calcificación de las arterias coronarias y se ha relacionado con la presencia, pues, de lesiones significativas y eventos cardíacos cuando hay calcificación de la arteria. A veces uno hace la coronografía y antes de inyectar el contraste ya uno ve la calcificación de estas arterias, ¿no? Cuando hay mucho calcio. La estratificación del paciente con angina estable, el enfoque terapéutico de la angina estable ha cambiado en los últimos años y después de la publicación de este estudio COUREC 13, que no demostró superioridad en la evolución entre el tratamiento conservador y el invasivo, el primer paso actualmente es obtener un tratamiento médico óptimo, ¿no? Este está hablando de la angina estable, de la cardiopatía coronaria crónica.
Tratamiento médico óptico. Óptimo, perdón. Este es un flujograma, ¿no? Angina inestable, sí, tiene angina estable. Estratificación de riesgo, el Corre-Duque u otro. Riesgo bajo, moderado, terapia antianginosa. O sea, no todo va a cateterismo y va a cirugía, ¿no? Se estratifican, ¿no? En cuanto a la angina, ¿no? Terapia antianginosa, antiagregantes plaquetarios, control, ¿no? De los factores de riesgo, presión arterial, dislipidemia, ¿no? Si hay buena respuesta, mantener la conducta. Si hay mala respuesta ante los antiagregantes plaquetarios, derivar para evaluar terapia intervencional, sea un cateterismo cardíaco. Siempre con control, pues, de la presión arterial, estos de los factores de riesgo, ¿no? De acá, estratificación de riesgo, Corre-Duque u otro. Riesgo alto, derivar a evaluar terapia intervencional. Acá si hay mala respuesta al tratamiento médico, también se deriva cateterismo cardíaco. Vamos a pasar a la insuficiencia coronaria aguda. ¿Hay alguna pregunta sobre el síndrome coronario crónico? ¿Alguna pregunta? Vamos Eh, a... Sí, dime. no, sí, todo bien, doctor. Ya. Vamos a hablar ya. El síndrome coronario agudo, ya, con lo que hemos hablado de la cardiopatía coronaria crónica, prácticamente el síndrome coronario agudo ya está cantadito, ¿no? O sea, ya hemos visto los electrocardiogramas con segmento ST negativo, con segmento ST elevado, ¿no? El segmento ST negativo es el que llaman síndrome coronario agudo, ST no elevado. Elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo, ST elevado. Son los dos tipos de síndromes coronarios agudos que vamos a tener, ¿no? Entonces, como le decía, la angina estable, ¿no? La placa es una placa no accidentada, es una placa calcificada, pero que va progresivamente obstruyendo la luz, ¿no? O sea, no hay ruptura del endotelio, nada de eso, ¿no? Ese es un paciente, por eso se le llama una angina estable, ¿no? Una angina estable, que tiene las molestias, ¿no? Sobre todo cuando hay esfuerzo. En el síndrome coronario agudo, ya hay un accidente de placa, ¿no? Ya hay un accidente de placa, o sea, ya hay ruptura del endotelio con la presencia de un trombo que tapa parcialmente la luz del vaso o totalmente la luz. Parcialmente, síndrome coronario agudo, ST no elevado. Totalmente, síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos entonces el síndrome coronario agudo? Es la presentación, valga la redundancia, ¿no? Es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica. Ya hemos hablado de la angina inestable, ¿no? El infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? O sea, el ST es negativo, ¿no? Infarto de miocardio agudo ST elevado, el ST es positivo, ¿no? Y finalmente, la muerte súbita de causa cardíaca, ¿no? Entonces, estos son pacientes que no llegan a la emergencia, o sea, llegan pero ya fallecidos. Son pacientes, pues, que tienen lesión de tronco de coronaria izquierda, que hizo accidente de placa, obstruyó la luz del tronco de la coronaria izquierda y el paciente ya no tuvo más irrigación en sus ramas, ¿no? Ni en la descendente anterior, ni en la circunfleja. Entonces, definición, entonces, es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que nosotros se define como un síndrome coronario agudo? La angina inestable, el infarto de miocardio agudo ST no elevado, el infarto de miocardio agudo ST elevado. Muerte súbita de causa cardíaca. El síndrome coronario agudo, ¿no? La etiología, como le decía, ¿no? Es la formación de un trombo, o sea, entre una placa inestable se presenta un trombo, un coágulo, sobre una placa ateromatosa inflamada, enferma, ¿no? Inflamada y complicada, o sea, rota, que produce reducción aguda
al flujo coronario y de la oxigenación, por lo tanto, de la oxigenación cardíaca ante la presencia de un trombo. Ante la presencia de un trombo, ¿no? Acá está bien claro. Formación de trombo. Más raramente, ¿no? Este síndrome coronario agudo se debe a espasmo, ¿no? Puro arterial, coronario, sobre placa no complicada, o sea, sobre una placa no rota, ¿no? Sin trombo y sin evidencia de lesiones también, ¿no? Sin evidencia de lesiones también. O sea, hace un espasmo prolongado, isquemia miocárdica, elevación del segmento STO, más que todo hacen del nivel del segmento, o sea, ST negativo, ¿no? Hacen isquemia ST no elevado, ¿ya? Entonces, esa es la etiología del síndrome coronario agudo, la formación de trombos sobre la placa ateromatosa inflamada y complicada, pues, con una reducción aguda al flujo coronario de la oxigenación coronaria, ¿no? Miocárdica. Esto ya lo hemos visto. Miren cómo se va formando el ateroma, ¿no? Formación de una placa de colesterol, ¿no? Los monocitos o macrófagos que han penetrado ya a la capa media, de la capa media, ¿no? Penetran la capa media de la arteria, fagocitan partículas de L, estas son las partículas de L, la fagocita, ¿no? El LL, colesterol oxidado, y se acumulan en esa capa, o sea, en esta capa media se van acumulando, ¿no? Miren cómo está inflamado acá este endotelio, ¿no? Algunos monocitos se rompen y sueltan su contenido, ¿no? De LDL, ¿no? LDL, colesterol oxidado, que es muy agresivo a la pared de la arteria, ¿no? La agrede a la pared de la arteria, la inflama, ¿no? Acá ya se formó el ateroma, miren cómo se formó el ateroma, ¿no? El endotelio acá alterado, inflamado, gran cantidad de macrófagos, colesterol oxidado, ¿no? Colesterol oxidado, y algunas células, pues, musculares, ¿no? Libres, que han migrado también a la capa media, ¿no? Acá, migraron a la capa media estas células musculares, dando lugar, pues, a la formación del ateroma con un endotelio, pues, inflamado, enfermo, ¿no? Entonces, esta placa, pues, de colesterol se rompe, ¿no? Se forma alrededor un coágulo, ocluyendo parcial o completamente la luz del vaso, provocando, pues, los síndromes coronarios agudos, como les decía, un infarto de miocardio, ¿no? Una trombosis, ¿no? Que ocluye parcial o totalmente la luz de la arteria coronaria. Y como dice acá, ¿no? Esto no es solamente en el corazón, esto también se puede producir a nivel de las extremidades, ¿no? Con pacientes con aterosclerosis en las arterias periféricas, ¿no? Con endotelios enfermos, ateromas, que se rompen, trombosan y se ocluye la arteria produciendo isquemia a todo el miembro eh, comprometido, ¿no? Entonces esta es la secuencia, ¿no? Isquemia, aumento de enzimas, troponina, se explica que es en el síndrome coronario agudo. Necrosis, ya hay elevación de hemoglobina, ¿no? Infarto, ¿no? ¿No? Infarto de miocardio. ST elevado, ST no elevado, angina inestable. Acá tenemos, entonces, el síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la fisiopatología? Nuevamente lo repetimos, ¿no? Ruptura o erosión de la placa con trombo con una obstrucción parcial o total del vaso coronario. O sea, el cuadro clínico es como el síndrome coronario agudo, sino es con mayor intensidad, ¿no? Mayor duración, mayor frecuencia de radiación, doctor. El paciente tiene sensación de muerte, doctor, me muero, dice, así llegan los pacientes. Disneicos, polineicos, a veces uno lo oculta y ya tan congestivos, ¿no? Por la insuficiencia ventricular izquierda producida por una isquemia de miocardio, ahí, ¿no? Entonces ustedes ven acá, ¿no? Acá la angina estable, hay una pequeña placa que pues, obstruye, no obstruye, sino produce isquemia a grandes esfuerzos, ¿no? Angina inestable ya
hay una mayor cantidad de placa ateromatosa que puede tener un accidente de placa y producir molestias. El infarto miocardio sin onda Q, ¿no? Sin onda Q quiere decir que no agarra toda la pared, ¿no? Con Q ya agarró toda la pared ventricular, ¿no? Toda la pared ventricular. La secuencia, o sea, la ateroma es a todo nivel, ¿no? No es solamente en el corazón. Comenzamos así, normal, va formándose las estrías grasas, la placa fibrosa, ¿no? Parte de la angina estable o la cardiopatía coronaria crónica. Acá ya miren cómo la luz del vaso ya produce una lesión obstructiva para comenzar a producir cuadro clínico, ¿no? Angina de esfuerzo, mire, angina de esfuerzo, claudicación, ¿no? O sea, claudicación porque esto, como le digo, también se presenta no solamente en el corazón, sino también en las extremidades, ¿no? En las piernas. Por eso una claudicación intermitente ponen ahí a veces, ¿no? Y finalmente, el cuadro coronario agudo, ¿no? El síndrome coronario agudo. Ruptura del endotelio, formación de trombo, ¿no? O sea, fisura y trombosis. ¿Qué produce esto? Angina inestable, ¿no? El coronario agudo, infarto agudo de miocardio, puede producir muerte súbita, como digo, esto puede ser el tronco y poner así, el tronco, muerte súbita. ACV, ¿no? Stroke, ¿no? Embólico, y finalmente también se presenta pues en acetaminofén. O sea, esto no solamente en el corazón, es a todo nivel de nuestro organismo. Entonces, la génesis de la cardiopatía coronaria aguda, ¿no? De la enfermedad aterosclerótica, con una respuesta inflamatoria de la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, ¿no? Todo eso son causas de inflamación de la pared vascular, ¿no? No, hipertensión arterial, como decía, dislipidemia, diabetes, tabaco, obesidad, homocisteína y las infecciones también actuarían como estímulos proinflamatorios capaces de lesionar el funcionamiento de la pared vascular, ¿no? O sea, cuando hay un cuadro infeccioso, el paciente coronario inflama el endotelio, se rompe y puede producir también cuadros agudos, ¿no? Entonces, estas células inflamatorias, ¿no? Eh, con proliferación de células celulares o células musculares lisas y la acumulación del colesterol determinan pues el crecimiento de la placa aterosclerótica. O sea, usted va a encontrar esto, ¿no? Colesterol, ¿no? Las placas responsables del síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria. Nuevamente, las placas responsables del síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria local, placas con fisuras, ¿no? Erosiones en su superficie, trombosis intracoronaria y vasoreactividad aumentada, o sea, el espasmo, ¿no? Entonces, si uno encuentra el trombo, cuando uno hace la coronariografía, encuentra el trombo y un espasmo por delante de ese trombo, de esa patología coronaria, ¿no? Miren, todo lo que puede producir un síndrome coronario agudo, todo lo que se produce en un síndrome coronario. Los factores de riesgo son los mismos de la enfermedad coronaria crónica, ¿no? El síndrome coronario crónico, el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes y lipidemia, y los hombres mayores de 45 años, mujeres, las mujeres están más protegidas por el punto de vista hormonal, ¿no? Mayores de 55 años. Y hereditario es importante, evaluar también o durante la historia clínica, preguntarle, ha tenido papá con enfermedad coronaria, ¿no? Tiene hermanos con enfermedad coronaria, ¿no? Hermanos que son hipertensos, que son diabéticos, todos esos factores son hereditarios, ¿no? Entonces hay que preguntar todo eso para llegar a un diagnóstico certero, por lo tanto a un tratamiento también certero, ¿no? El electrocardiograma normal, usted no ven ninguna alteración en el segmento ST, ¿no? Y como volvemos a repetir, se traduce los cambios en el segmento ST, ¿no? Un desnivel, un infradesnivel. ¿Qué significa? Es una lesión subendocárdica, como les decía, ¿no? Infradesnivel, lesión. Supradesnivel, lesión subepicárdica, ¿no? Entonces, son cambios
van a producirse dependiendo a qué nivel se produce la patología, ¿no? El cuadro agudo. Acá, como le decía, ¿no? Este es similar acá, tejido, este es el tejido sano y este tejido isquémico, enfermo. Miren cómo está, ¿no? Isquemia subendocárdica, el ST negativo. Isquemia subendocárdica, ST negativo. Está en B5, entonces es cara lateral. Entonces, este acá, entonces, del tejido sano al enfermo, ¿no? Del tejido sano al enfermo. Entonces, las arterias epicárdicas van por acá y ahí emite sus ramas, ¿no? Entonces, si yo tengo isquemia acá, se va a producir en la parte distal, ¿no? Y va a producir, primero se va a producir acá, ¿no? En la región, en la parte subendocárdica y va a producir este tipo de cambio electrocardiográfico. Esto si uno no trata o demora mucho en tratar esta parte, cuando llegan los pacientes con un ST no elevado, ¿no? Esta isquemia va yéndose hacia el epicardio, o sea, va agarrando toda la pared, ¿no? Y queda así, si es que uno no trata a tiempo, no le da el tratamiento respectivo. Y se va a volver este ST negativo, ¿no? ST no elevado, como le dicen, a un ST elevado. Acá, esta es una indicación de que ya agarró todo el músculo. Entonces, ¿cuál es más grave? Este de acá que agarró toda la pared del músculo, ¿no? Desde el tejido sano al enfermo, ¿no? O sea, comienza acá en el tejido sano y avanza hacia el enfermo. Estos son, son pequeñas imágenes, ¿no? Este es el electrocardiograma normal, el ST negativo, ¿no? El ST, el ST no elevado, el ST elevado, la presencia de necrosis, como le decía, esta onda Q, si es un tercio de la onda R, nos habla de que ya hay necrosis, ¿no? La Q, un tercio de la onda R, nos habla de que hay necrosis. Este, por ejemplo, esta es una lesión subendocárdica, ustedes ven un ST negativo, ¿no? De B3, B4, B5, B6, ¿no? La representación en la imagen de la lesión subendocárdica, acá comienza, ¿no? Miren ese ST negativo, lesión subendocárdica. Acá ya hay una lesión subepicárdica, pero ya hay necrosis también, ¿no? Una onda Q que es mayor de un tercio de la onda R, ¿no? De BU, es un infarto anteroseptal, ¿no? Anteroseptal, ¿no? Y este es un infarto, ya, ¿no? Es un infarto agudo anteroseptal. Estos son los tipos de lesiones, ¿no? Estenótica, ¿no? Son pocas, son fibróticas, placas gruesas, de menor ampliación compensatoria. Y dan este tipo de imagen, ¿no? Manifestación clínica, isquemia, hay angina, prueba de esfuerzo positiva, efecto de perfusión. O sea, usted le hace un test de perfusión miocárdica y va a salir isquemia en el área tomada, ¿no? Si, como le digo, si es 2, 3 ABF, cara inferior. Derivación 1 y ABL, cara lateral alta. B5, B6, cara lateral baja, ¿no? B1, B2, B3, B4, anterior extensa, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos da, en el electrocardiograma se traduce pues el grado de compromiso del músculo cardíaco, ¿no? Acá una placa no estenótica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trombo, ¿no? Hay trombo, ¿no? Y no tapa la luz del vaso completamente, ¿no? Por eso dice no estenótica. Son muchos lípidos abundantes en la placa, es una placa delgada, ampliación compensatoria con remodelación positiva, ¿no? Acá ya hay el infarto, ¿no? Manifestación clínica. Un ST elevado. Este es un infarto miocárdico ST elevado, infarto miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Los síntomas ya son los mismos que hemos visto en la cardiopatía coronaria crónica, pero con mayor intensidad, mayor duración, ¿no? Se irradian más a cuello, a mandíbula, hombro izquierdo, parte interna del brazo. ¿Y a qué va asociado? Pues porque el dolor es tan intenso que les produce dolor
severo, ¿no? Con baja de presión, disneico, ¿no? Sudoración, o sea, de aporesis, náusea, vómito. Así vienen los pacientes con infarto de miocardio agudo, ¿no? Y síncope o presíncope, ¿no? Se chocan por la presión baja. O si agarró una coronaria derecha con distal que comprometió la arteria que irriga el nodo aurículo-ventricular, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Hay confusión aguda, el paciente a veces se desorienta, ¿no? Y puede haber accidentes cerebrovasculares, también puede desprenderse un trombo, ¿no? Debilidad intensa, el paciente se siente, pero así, se siente que me muero, dicen ellos, me muero, ¿no? Así vienen los pacientes ansiosos, taquicárdicos por el estado adrenérgico o insuficiencia cardíaca también, bradicárdicos, si es que hay activación parasimpática, hipotensión leve, frecuente, porque no hay una buena función contráctil dependiendo del área tomada del infarto, hipertensión en estado adrenérgico, puede haber un cuarto ruido y un tercer ruido, lo que nos indica de que hay una insuficiencia cardíaca, y si ustedes encuentran un soplo sistólico, ¿no? A veces los pacientes llegan, ocultan y no encuentran soplos, ¿no? Llegan, ocultan y no encuentran soplos. De repente lo ocultan a la hora y encuentran un soplazo, ¿no? En el ápex, ¿no? En el área valvular mitral, ¿no? Un soplo sistólico, o los sistólicos, ¿no? Grado 3, 4. ¿Qué pasó? Se rompió la cuerda tendínea por compromiso de los músculos papilares y se produce una insuficiencia valvular mitral, ¿no? Insuficiencia valvular. Ustedes saben que los músculos capilares donde se implantan las cuerdas tendíneas, saben también que las cuerdas tendíneas son las que cierran tanto los velos valvulares mitral como tricuspidio, ¿no? O también encuentran pues ya una comunicación, o sea, un soplo que nos indica de que hay una comunicación interventricular por ruptura de septo. Entonces ya esa es una arteria descendente anterior con necrosis anteroseptal, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que ir, no hay otra forma de ayudarlos de que ir a cirugía. Y aún así, la mortalidad es alta, porque son músculos, son tejidos friables ante un infarto de miocardio. Por último, estos pacientes pues se congestionan, ¿no? Se congestionan por eh, la gravedad de su cuadro clínico, ¿no? Por la necrosis, que puede ser extensa, y no hay una buena función contráctil del ventrículo izquierdo y se congestiona, ¿no? Por aumento de la presión venocapilar pulmonar y eh, líquidos en los alveolos. Ya el cuadro clínico del infarto de miocardio, ya está, la isquemia miocárdica se identifica pues por los antecedentes del paciente y del electrocardiograma. Los síntomas ya son los que hemos referido, ¿no? Y la triada clásica en el caso de dolor con un electrocardiograma patológico y aumento o caída de las troponinas, ¿no? Esa es la triada clásica de un paciente que llega con infarto agudo del miocardio. Estos son los mecanismos de daño miocárdico, ¿no? La oclusión coronaria, ruptura de la placa ateromatosa, desequilibrio entre el aporte y la demanda, perfusión reducida por espasmo coronario, disfunción microvascular, embolia coronaria, disección, ¿no? De la arteria coronaria, ¿no? Bradiarritmia, hipotensión, insuficiencia respiratoria, anemia grave, ¿no? Aumento de la demanda de oxígeno, taquiarritmia sostenida, hipertensión grave, hipertrofia miocardial. Otras causas de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, Takotsubo, el síndrome de Takotsubo, son pacientes que se presentan más de mujeres, después de una disfunción, de un estrés, llegan con infarto. Uno les hace una ventriculografía y toda la punta del corazón se queda, ¿no? Y
Después de unos días, conforme va pasando el tiempo, recuperan esa contracción, ¿no? Que puede llegar a lo normal, ¿no? Puede llegar a lo normal. Eh, Otras causas en cuanto a las técnicas de revascularización, ablación por catéter, ¿no? Contusión cardíaca, desfibrilación eléctrica, ¿no? Son otra causa, pues, de daño miocárdico, ¿no? De daño miocárdico. La sepsis, la enfermedad renal crónica, hemorragias subarachnoideas, que son de origen, pues, sistémico, ¿no? Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Así como se ve trombo no oclusivo, infarto miocardio agudo, ST no elevado, angina inestable. Trombo oclusivo, ¿no? Una placa accidental, ustedes ven acá la placa rota, un trombo oclusivo, síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿ya? Entonces, ST no elevado, angina inestable, ST elevado. Este es lo mismo, no son los diferentes factores causales, ¿no? La aterosclerosis, el vasoespasmo, la disección no aterosclerótica, desequilibrio puro en la oferta de la demanda. Son varios tipos. Los exámenes en un cuadro coronario agudo es este elevado, el electrocardiograma, ¿no? Es lo primero que debe, mientras que vamos poniéndole una vía, poniéndole su electrodos para el electrocardiograma, ¿no? Mandamos los exámenes para marcadores bioquímicos, ¿no? Determinación de troponina, CPK-MB, un ecocardiograma para ver cómo está la función ventricular, un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, la bioquímica básica, ¿no? Glucosa, ura, creatinina, ¿no? Para ver función renal, ¿no? Coagulación y sangría por si acaso, entre a un procedimiento, y la radiografía de tórax, que es lo más rápido que nosotros podemos poner. Entonces, muy bien, ¿alguna pregunta sobre los dos temas que hemos tocado? Hemos tocado el síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo, ¿no? Que es ST elevado y no elevado. ¿Alguna pregunta para ya terminar la clase? ¿Hay preguntas? ¿Aló? 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 ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. Ya, entonces vamos a dar por finalizada la clase, ¿ya? Buenas noches, cuídense. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ya, Hasta luego, doctor. Gracias. hasta luego, hasta luego.